formato más o menos, ¿no? De tiempos. Sí. Un tiempo de exposición entre 30 a 45 minutos y luego hacemos unas preguntas y luego pedimos. ¿Sigue eso? Exacto. ¿Sí? Después Y luego pedimos que nos dejen. comentamos, preguntan ustedes, opinan, debatimos y luego sale en un momento para le ponemos un numerito a la batería. Vamos a descolonizarla. Y escribimos el acta de examen profesional. Ya estás. Entonces, para que. Entonces, platícanos lo que hiciste. Más que no te vamos a preguntar de si sabes o no sabes. ¿No? Entonces, no es cuestión de saber o no saber, sino cuál fue tu experiencia. Va. Bueno. Pues gracias a todos los que están aquí. Y bueno, también ustedes obviamente. El trabajo que hice se titula La guerra, hicimos La guerra por los recursos naturales, entre comillas, y la Reserva Comunitaria Zapatista del Huitepec. Es un estudio en camino a la descolonialidad. Y bueno, lo dirigió Xochitl, me asesoró Giovanna y me leyó Jorge. Ahí presentes. Entonces ya. Como se va a presentar el trabajo, más o menos hice un índice desde cómo fue construida esta investigación, una reflexión polifónica de la guerra por los recursos naturales desde lo global y una reflexión de la guerra por los recursos en lo local, es decir, en el Huitepec, que es una dimensión, es un diálogo, intenté hacer un diálogo entre la realidad local. Y cuando digo una reflexión polifónica me refiero a un diálogo entre las distintas posiciones que se han trabajado desde lo que llamo teoría del sur, en la que ahorita voy a abordar, y más o menos así vamos a llevar la exposición. ¿Cómo fue construida? Bueno, primero es importante saber que la construyo dentro de un contexto de crisis ecológica ligada a la crisis de los sistemas económico, político y de pensamiento hegemónico, ¿no? Ahí la ubico. Son tres aspectos, tres hebras principales que construyen el argumento. La teoría zapatista, tiene tres aspectos importantes para comprenderla como tal. No sé si podríamos apagar las luces porque no veo nada. Ok, primero lo retomo como un movimiento social, según una autora que se apellida Casas, que un movimiento social no solo como un objeto o un sujeto de estudio, sino como generadores de conocimiento en su derecho propio, ¿no? Generadores de teoría, pues, ¿no? Además, tomando una categoría de Xochitl, lo veo como un trípode epistémico, ¿no? ¿Qué es esto? Son tres cosas que sostienen a la teoría zapatista, ¿no? Ellos hablan de una doble traducción, que entre lo que es la ideología amerindia, ellos son indígenas, con toda esta cultura, con todo este saber, conocimiento, y la teoría marxista de quienes llegaron allá pues a Chiapas y además de lo que ellos han estudiado, pues, ¿no? Y sería como todos los que investigamos, estudiantes, investigadores, comprometidos con su lucha, ¿no? También generando conocimiento desde abajo y a la izquierda. Además, es importante saber que la teoría zapatista tiene una relación muy importante de lo que es práctica y teoría. Ellos dicen que si tuvieran una metateoría, es decir, la proyección de su propia teoría sería la práctica, ¿no? O sea, a diferencia del conocimiento que se produce en la academia, ellos lo van viendo en su práctica política, ¿no? En su movimiento, lo van regenerando. Entonces, está la teoría zapatista, está la teoría escrita del sur, que es cuando hablamos de sur no es un sur geográfico, es un sur social y es un sur político. O sea, nosotros podemos ver en Estados Unidos, un país hegemónico, hay un sur, ¿no? Están todos los barrios, están toda la gente de abajo, o sea, hay un abajo y un arriba. Después del neoliberalismo, no es que en Estados Unidos, por ejemplo, pongo como icono, ¿no? Todos estén bien, o en Europa todos estén bien, ¿no? Principalmente en Europa podemos ver todas las luchas de Madrid, todo esto, ¿no? O sea, sí hay un abajo, pero no solo es un abajo social, sino también es un abajo político, es una reivindicación política de encontrarse desde esta posición. El modo en cómo lo abordo es desde la metodología descolonial activista. ¿Qué es esto? La metodología descolonial activista como otro camino en la antropología. Bueno,
soy muy esquemática aquí, por lo tanto un poco reduccionista. Ha habido varios caminos en la búsqueda de conocimiento desde lo que es la disciplina, el que pongo como el camino decimonónica, la antropología decimonónica, representantes Taylor, Fraser Morgan y muchos más. Tenía la característica de ser etnocéntrica. ¿Qué es esto? O sea, ellos veían que había una línea de tiempo donde lo que estaba al final era la sociedad europea occidental, eso es a lo que todos teníamos que llegar. Entonces, cuando los antropólogos llegaban a comunidades, lo que hacían era ver cómo lo ubicaban en este lapso de tiempo, y en algún momento nosotros, los subdesarrollados, los tercermundistas, lo que teníamos que buscar era llegar a ese tope, ¿no? Y en eso nos iban a ubicar. Ahora, de ahí sigue lo que es la antropología clásica y objetiva. El principal representante es Malinowski, y bueno, es arquetípico su obra, ¿no? Los Argonautas del Pacífico, porque instituye el método etnográfico que se vuelve básico para que la antropología pueda ser llamada como tal, ¿no? Y él lo que busca, bueno, sus mayores influencias son de la ciencia positivista de la época. Lo que se pretendía era ser un observador imparcial, un investigador imparcial. O sea, si yo llegaba y veía una realidad, era como si tomara una fotografía. Yo tenía que olvidarme de todo lo que yo era, y si llegaba, no sé, mi primo y veía lo mismo, tenía que ser el mismo producto, porque teníamos que desaparecer al investigador, ¿no? Ahora, la interpretativista, de las más cercanas, con Dirks y con Turner como principales representantes, ellos lo que buscan es encarnar el punto de vista del nativo. Ellos cambian de posicionamiento y piensan que la cultura es como un código, el antropólogo lo tiene que descifrar y luego volverlo a poner en otro lenguaje, ¿no? En el lenguaje antropológico. Entonces ellos también generaron lo que es un autor generalizado. Por ejemplo, hablaban los Nuer, hacían esto, ¿no? Los zapatistas hacían esto, hablan por la gente y dicen lo que se supone que piensa la gente. Y entonces se pierde un proceso dialógico. ¿Qué es un proceso dialógico? Cuando estamos cuando haces una investigación, tú no llegas y dices, ay, los zapatistas piensan esto. No, tú llegas, te sientas, platicas con la gente, y en ese proceso se produce un conocimiento, entonces empiezas a comprenderlo. Ese proceso se diluye con los interpretativistas, y luego vienen los posmodernistas, y son críticos a todo, a como mucha de la tradición moderna, ¿no? En la antropología. Y entonces, bueno, ahorita voy a ahondar más en los posmodernistas. De estos cuatro, yo pienso que hay una coincidencia, o sea, tienen diferencias abismales, pero también hay unas coincidencias que quiero resaltar. Que ellos buscan duplicar la realidad. O sea, ellos buscan, entender la realidad y presentarla como la ven, con diferentes técnicas muy diferentes, pero pienso que es una coincidencia, ¿no? Ahora, la antropología posmoderna y la antropología descolonial creo que son las que tienen más coincidencias, y bueno, lo que se busca principalmente es romper con una autoridad monofónica en el texto. O sea, no solo es al antropólogo, no solo es Andrea la que está hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas voces, no darle voz a los demás, porque eso sí siendo etnocentrista, sino que esté la voz de ellos. Por lo regular se usan citas muy extensas para que el antropólogo no sea el que está diciendo lo que ellos quisieron decir, que ellos sean los que están hablando desde su propia voz. Y bueno, se habla de una autoridad vulnerable, ¿no? Se empiezan a hablar las tensiones que uno tiene como antropólogo al llegar a un campo. Y bueno, ya no es el antropólogo que tiene el escrito perfecto, como cuando veíamos los Argonautas del Pacífico, y que luego sale el diario de Malinowski, ¿no? Que ahí es donde sale toda la vulnerabilidad del autor y donde se nos presenta por completo. Entonces aquí desde un principio el autor se presenta vulnerable. Se cuestionan y se ponen en debate los aspectos políticos y epistemológicos que inciden en dichas posturas, pues todo lo que la atraviesa, el contexto, se empiezan a preguntar de qué manera conocemos, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra clase. Bueno, ahorita voy a entrar un poco más en eso. Son las características principales. De todos estos caminos para generar conocimiento, yo elijo el de la descolonialidad porque no se conforma con comprender la realidad y duplicarla, ¿no? Se compromete con la transformación de esta. El punto es conocer la realidad, pero para transformarla.
Entonces, bueno, desde la metodología descolonial. Entonces, pues hay algunos caminantes que han forjado esto, y de los principales, de los que voy a subrayar, son caminantes. Ajá. Fanon, de las Antillas, él trabaja mucho, bueno, evidencia el funcionamiento de las categorías de condenación, lo que es negro, judío, musulmán en el sistema mundo moderno. Fals Borda es un colombiano que plantea la metodología de investigación-acción, que es poner una investigación al servicio de los movimientos, al servicio de la gente, ya no solo es para la academia, es que le sirva a la gente, ¿no? Entonces, Paulo Freire es brasileño. Si se fijan, ya estamos hablando de otras localidades, ya no estamos hablando solo de Europa, o sea, aquí ya estamos hablando de los países tercermundistas del sur, pues. Paulo Freire, con su metodología de educación popular, empieza a cuestionar la relación de poder entre el educador y el educando, ¿no? Entonces también él reivindica el conocimiento popular, o sea, no solo el conocimiento válido es el de la academia, hay un conocimiento popular importantísimo que se tiene que retomar, ¿no? Ahora, en la reunión de Barbados, en el 71, los asistentes proclaman la importancia de asumir su responsabilidad para la liberación indígena, pero no solo esta responsabilidad, sino que también dicen, bueno, tuvimos una responsabilidad en colonizar, ¿no? En colonizar, los antropólogos hemos tenido un papel importante en la colonización de todos estos lugares. Ajá. Más actual, existen varias mujeres, también hombres, pero estoy retomando, ¿okay? Que han trabajado lo que es, por ejemplo, Mason, antropología feminista, postcolonial y participativa, Hernández Castillo, antropología dialógica crítica, Araya del 2010, investigación participativa, Speed y Mora, investigación activista, Leiva y Speed con la investigación de Colabor. Bueno, otro aspecto importante dentro de esta metodología es que al ser un trabajo dialógico es en negociación con los movimientos sociales, o sea, el control se va de las manos de una sola persona, y entonces en ese proceso de negociación se desvanece el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los zapatistas todo es en asamblea, todo es colectivo, o sea, no llego yo y les digo lo que quiero hacer, dónde y cómo, ¿no? O sea, con ellos tuve que ir negociando todo este procedimiento. Entonces, importantísima su participación. Bueno, el Huitepec es donde trabajamos, vamos a ubicarnos más o menos, es en Chiapas. En Chiapas se divide por regiones, estamos hablando de la región de los Altos, que se caracteriza por tener, ser sumamente húmeda, lluvias, es más frío, no sé si algunos conocen por allá, siempre está muy frío. Ahora, según la geografía de los zapatistas, bueno, hay 5 caracoles en Chiapas y nos estamos ubicando en el caracol de Ventica. Ahora, este es el Huitepec, esta es la ciudad de San Cristóbal, y para acá está el Huitepec. Ahorita, bueno, este mapa ahorita es importante, ¿no? Porque ahí están las reservas, pero luego vamos a andar en eso. Ajá, dale clic a la misma, no, a la misma diapositiva. Para que vean la foto. Esa es una foto de la ciudad, ahí se ve el cerro. Ahora otra. Ay, dale, me esforcé. Bueno, el Huitepec es la segunda cima más grande de San Cristóbal. Está caracterizada por sus bosques de encino y mesófilo de montaña, tiene una diversidad de flores, es hermoso, de verdad, pues entre lo van subiendo, van viendo todas las flores. Tiene el 32% de toda la riqueza florística de la región, surte de agua Sinacantán y San Cristóbal de las Casas. El dato, bueno, que me dio una compañera es que es del 30%, no lo pude corroborar. Y bueno, los compas describen que tiene en sus venas, en las venas, que tiene venas en su interior que desembocan hasta la parte baja en forma de manantiales. Los geólogos lo llaman los aburridos, son los conos cineríticos, y se supone que, o sea, no hay ríos, ¿no? O sea, todos son venas y van saliendo de los manantiales. Ahora, bueno, la población. Son 6 rancherías, 2 son consideradas en la carta urbana, 4 son rurales, y son producto de subdivisiones de alcanfores, que es la más antigua, que tiene 100 años de antigüedad. Cuando uno va, se puede ver una disparidad económica y cultural, ¿no? En que radica. Hay habitantes que se hacen llamar los originarios, que son indígenas tzotziles, descendientes de peones que trabajaban en las antiguas fincas que ahí había, y provienen de Sinacantán y de San Juan Chamula. Los avecindados, que están ubicados en la zona baja alcanfores, algunos de ellos pertenecen a familias ligadas a grupos oligárquicos de poder económico y político de nivel local estatal. Funcionarios
de gobierno, gente que tiene negocios en San Cristóbal importantes, y bueno, una oleada de foráneos que se da en los 80s, y es gente de Tuxtla Gutiérrez, de clase media alta, extranjeros de diversa índole, incluso hay activistas, hay compañeros de la otra, investigadores y sociedad en general. Esta oleada de extranjeros tiene que ver con una expansión de San Cristóbal que ha ejercido presión sobre el cambio de uso suelo en el Huitepec, esto es importante, provocando una generación de fraccionamientos y viviendas en el cerro como uno de los mayores puntos de discordia entre la población. Un ratito les contamos por qué. O sea, nada más chequen la tabla, en el 70 estamos hablando de 25.700, para el 90 73.388, ya en el 2010 185.917. O sea, 8 veces. Sí. Ya. Bueno, entonces el Huitepec, bueno, también es, o sea, el Huitepec Tzotzil y Tzotzil Zapatista, tiene que ver, para entenderlo desde su visión, tenemos que tener una visión que está arraigada a una cosmovisión indígena mesoamericana, ¿no? Bueno, mesoamericana, que está caracterizada por considerar como entes vivos los elementos del paisaje. Por ejemplo, las montañas son lugares míticos originarios donde habitan los ancestros, residen los espíritus asociados a la tierra, la fertilidad o la lluvia. En especial, los vigilantes, los Totil Melitic, que son padre y madre, su función es proteger al pueblo y vigilan la buena conducta. Tienen bajo su resguardo a quienes llaman los Xanuletic, que nosotros conocemos más como nahuales, y que es la segunda alma de los humanos. Ellos piensan que los humanos tienen dos almas y una de ellas está en forma de un animal, por lo regular salvaje, tigres, águilas, que los vigilantes los tienen en su corral, y entonces si tú te portas mal o lo que sea, lo van a soltar, y si muere el animal, o sea, tu nahual, tu Xanuletic, a los 3 días vas a morir tú, ¿no? Entonces está profundamente ligado a ellos. El Yahbal Balamil es el dueño, que me hablaban los compas, ¿no? Que yo no muy bien les entendía. Es una deidad que por su presencia hace de los lugares sitios sagrados. Controlan nubes, lluvias y rayos y marcan los territorios, por lo cual se debe pedir permiso y tomar cautela para cualquier cambio en el ecosistema. Los compas me decían que ese lugar estaba delimitado por los abuelos, decían, ¿no? Y las delimitaciones cuando me llevan es una piedrota enorme, un arbolota enorme que pues quien los puso, ¿no? Y bueno, pues ya entiendes que es un ente sagrado, y pues ya en el paso del tiempo lo fui comprendiendo mejor. Ya. Ahora, bueno, existen tres reservas, ¿no? Ecológicas. Una es la Reserva Comunitaria Ecológica Zapatista. ¿No? Bueno, aquí quiero que sea la voz de los compas. Bueno, dice: primero nos quitaron nuestras tierras en los valles, nuestras buenas tierras, y nos tiraron en las montañas, según porque eran malas tierras, y allí nos adaptamos. Allí en las montañas aprendimos a sobrevivir y a morir. En montañas como esta del Huitepec nos hemos desarrollado como pueblo indígena. De las montañas comemos, bebemos, nos cobijamos con sus árboles, nos curamos con sus plantas medicinales y en los lugares sagrados en los que oramos. Pero siempre lo hemos hecho con respeto, como se respeta a una madre. Y por eso nuestras montañas, como esta de Huitepec, es rica, abundante en plantas, animales y mucho agua. Pero también por eso ahora nos lo quieren quitar las empresas transnacionales ayudadas por los malos gobernantes. Bueno, ahí existen dos campamentos, uno que es el Campamento Internacional y Nacional por la Paz, que está hecho de pues todos los campamentistas, adherentes, y bueno, el de los compas, que es de gente de Oventic, de las distintas regiones, se organizan y siempre está habitado, ¿no? Cuidando, hacen rondas para ver que no se tale, hacen rondas para protegerlo, y bueno. El área natural protegida Huitepec Los Alcanfores, según, bueno, en la CONAMP, que es la que se encarga, es la institución que se encarga ahora sí, pues son porciones terrestres o apáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. En México existen 174 a nivel federal que representan más de 25.384.818 hectáreas de mientras que en Chiapas existen 20 a nivel federal y 21 a nivel estatal. Estamos hablando de grandes extensiones del territorio en el país que se están moviendo bajo esta lógica, ¿no? Esta lógica
¿vale? Según Víctor Toledo, el ecologista, dice que es una forma de artificialización de la naturaleza que busca proteger desde y no con, es decir, desde las instituciones centralizadas de civilización industrial y no con los actores vivos y actuantes de sus escenarios. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ellos quieren el bosque, sacar a los indígenas porque están estorbando, o bueno, si acata el indígena como el planteamiento de manejo que ellos ponen, está muy bien ahí el indígena que está ayudando, y si no, pues lo desalojamos, ¿verdad? Y bueno, sin considerar que ese bosque está como está, con esa biodiversidad, por los procesos de relación que han generado estas comunidades con su entorno, ¿no? Entonces la biodiversidad se traduce en reservas del capital. Ahora, ya no se trata de sacrificar el bosque en nombre del crecimiento económico, ya no necesitamos los árboles necesariamente solo para hacer papel, o sea, como materia prima, pues, ¿no? Sino de preservarlo como reserva de bienes y servicios, por lo que los indígenas ya no salen a buscar trabajo eventual en grandes plantaciones, ¿no? Toda la proletarización de la que hablaba Marx, sino que están contratados para quedarse en sus comunidades y dedicar parte de sus terrenos a la producción de bienes y servicios que demanda el mercado global. Ahora, con toda esta vanguardia de bienes y servicios, lo que implica es que el aire ya tiene precio, el agua ya tiene precio y se genera para el mercado global, y entonces ahí los indígenas pues haciendo su chambita, ¿no? Si no quieren ser desalojados. Existen a su vez, me faltó Pronatura. Pronatura es la primera reserva privada de México, tiene 136 hectáreas en el cerro, y ella, bueno, esta institución privada formó el plan de manejo del Huitepec, ¿no? Del plan de manejo, y además hizo todos los estudios y pugnó porque se pusiera ahí el área natural protegida oficial, o sea, la del Estado, ¿no? Bueno, existen 4 formas de gestionar el agua. Cuando hablo de 4 formas, estoy también hablando de 4 formas de concebir la naturaleza, ¿no? 4 formas de trabajarla, pues. Está el patronato consolidado en Alcanfores, el servicio de agua potable y alcantarillado municipal, la Junta de Buen Gobierno de Ventic, que da gratuita el agua y las conexiones, y la gestión a nivel federal por parte de la Coca-Cola FEMSA, cuyos pozos se nutren de las irrigaciones. O sea, la coca no está en el cerro, está abajo chupándose todo, no deja nada al municipio de dinero. En la tesis están todos los cálculos de cuántos litros se lleva al año. Para cuando acabe su concesión va a haber bastado para suplir a toda la población durante 3 años, ¿no? Es muchísimo. Y bueno, pues le paga a nivel federal, el municipio no le deja nada, que te está afectando, y también los campesinos dicen que están viendo una disminución en sus manantiales. Bueno, ahí existe un conflicto. Bueno, este conflicto se remite a que cuando se dio la reforma agraria no se reparten 140 hectáreas, ¿no? Entonces se manejan bajo acuerdos comunitarios el uso y disfrute de los recursos. Y bueno, después de mucho tiempo, ya hablando del 2000, los habitantes de Alcanfores rompen 2 veces los acuerdos comunitarios y ocupan 40 hectáreas en total. Se desglosa mejor la historia en la tesis, evidentemente. Y bueno, se genera un descontento social y emergen distintas posturas que podemos englobar en 3. Una, que es la de los avecindados, que buscan garantizar su acceso al agua por medio del patronato, instalar en el área natural protegida Huitepec los Alcanfores para garantizar la plusvalía de sus terrenos en venta. O sea, es gente que empezó a fraccionar esos terrenos, y entonces, bueno, para que, o sea, vende uno que es un cerro y está lleno de arbolitos, que tiene agua. Entonces, bueno, poniéndolo como reserva, van a asegurarse del agua para sus fraccionamientos para que puedan seguir en venta, y bueno, regularizar las hectáreas tomadas, ¿no? Otra parte se proponía, ¿no? Algunos de los originarios, que se repartiera entre ellos mismos y que se regularizara, pero para regularizarlo tienen que pagar, ¿no? Y los indígenas tzotziles de aquí pues se mantienen casi de la tierra, ¿no? O sea, de lo que siembran y lo que no, venden flores en el mercado, y tienen que pagar derecho de piso, a veces no se les da. Entonces el insumo que tienen monetario es muy poco, entonces pues para costearlo está cañón. Y las bases de apoyo zapatistas acuden a la Junta de Buen Gobierno de Ventic y se niegan a pagar cualquier regularización de una tierra que ellos consideran es suya ancestralmente, ¿no? Ahora, del 2003 para el 2007 son muchos conflictos. O sea, que lo que realmente radica es que
hay un periodo de estiramiento a las bases de apoyo, el gobernador dice que los va a desalojar, se hacen varias juntas para que se salgan de ahí los zapatistas, y cada postura de las que les hablé empieza a hacer todo porque se lleva a cabo su plan. La Junta de Buen Gobierno, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, el 7 de septiembre del 2006 anuncia que van a poner la reserva comunitaria, y el 8 de septiembre el gobernador pone un decreto de que también quieren hacer un área natural protegida, ¿no? El 20 de febrero el STLN dice que va a poner la reserva comunitaria el 13 de marzo, y el 12 de marzo se publica el decreto de aprobación de la ANP Huitepec Los Alcanfores. Estamos hablando de las mismas 102 hectáreas. O sea, estas 102 hectáreas son de las que están hablando los zapatistas y son de las que están hablando aquí. Entonces hay dos reservas superpuestas, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí, la guerra. Para entender que hay una guerra en el Huitepec, si uno va, no hay rifles, no hay tanques, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos entender? Solo la podemos entender si entendemos las guerras del capitalismo primero, luego lo insertamos en la fase neoliberal del capitalismo, que es lo que los compañeros llaman la Cuarta Guerra Mundial, la guerra por el control de los recursos y la guerra entre discursos, que va de la mano con la guerra entre discursos sobre la naturaleza, ¿no? La colonización de la naturaleza, que se llama, y la guerra contra el movimiento zapatista, un conflicto político-militar no resuelto, una guerra, y perpetradas de la guerra de baja intensidad. Bueno, ahorita vamos a hablar de esto, y entonces aquí sí ya podemos entender Huitepec. La Cuarta Guerra Mundial, las guerras del capitalismo, estas categorías las han manejado los compañeros zapatistas. Estamos hablando de que para entender esto, parte de la metodología descolonial implica entenderlo desde sus propios términos, desde la teoría que ellos están sacando, ¿no? Desde la realidad que están viviendo. Las guerras del capitalismo tenemos que entender lo que es la acumulación originaria de la que nos habla Marx, es decir, o sea, dice, bueno, parece que ya nos dicen, ay, hay ricos y pobres y así ha sido siempre, pues no, ¿no? O sea, es un proceso histórico en el que se desaloja a la gente, se le despoja de sus cosas y se controlan y se monopolizan, ¿no? Entonces la gente ya se tiene que ir a las ciudades a buscar chamba porque no tienen nada más que su mano de obra para trabajar, y bueno, ¿no? De esta manera se va acumulando. O sea, sí tiene muchísimo la relación originaria, pero todavía la seguimos viendo, ¿no? Con otros procesos. Ahora, los compañeros llaman lo que es las 4 ruedas del capitalismo: explotación, represión, desprecio, racismo, despojo. Y entonces en el capitalismo andan estas 4 ruedas, y así nos permite entender esta realidad, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en el Huitepec, la represión a la que han sido sometidos las comunidades zapatistas, las constantes amenazas, el encarcelamiento de unos compas por estar sembrando su tierra que siempre han sembrado, y bueno, muchísimos ejemplos más. El desprecio, cuando se hace un plan de manejo de la reserva, se toma en cuenta Pronatura, se toma en cuenta el Instituto Nacional de Historia y Naturaleza, se toma en cuenta los expertos en el tema, desde la academia, pero no se toma en cuenta la voz de los indígenas que por años han mantenido ese bosque. Ese es el desprecio a su conocimiento, y el desprecio, bueno, pues no se ven bonitos, ¿no? A menos que se pongan así como que barachitos y sean parte del folclore para que vayan los visitantes, ¿no? Si no, pues que ni se vean mejor. Y bueno, la mercantilización de la vida, de los recursos, lo que hablamos de los pagos por servicios ambientales, hay muchos métodos, y eso es como están entrando las guerras del capitalismo, ¿no? En su fase neoliberal, hay algo muy importante, que es la aparición de una sociedad del poder. Ahorita vamos a decir qué es esto. Esto, como decíamos, ¿no? O sea, la teoría se ve también en la práctica zapatista, de romper con toda la clase política, es porque ellos están haciendo un análisis, no son pragmáticos, ellos tienen teoría y a partir de eso están accionando también, ¿no? Tienen una ruptura con la clase política y construyen su autonomía, porque saben que la clase política ya no hay una solución. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una fase neoliberal en la que ahorita vamos a acordar. Ahora, ¿qué es la sociedad del poder? Son los grupos que han suplido a la clase política en la toma de decisiones fundamentales de una nación. O sea, ahorita quien llega al poder no va a poder hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues está inmerso en toda una realidad política global que ya no le da mucho campo de maniobra, pues, o sea, no pueden hacer realmente nada. O sea, están las instituciones financieras internacionales, está que les están dictando las políticas a los gobernantes de México, y pues encaminándolas hacia donde quieren ellos, ¿no? Hacia donde les convienen a las transnacionales. Entonces, bueno, el subcomandante, que no lo tomo como un individuo moderno, sino como el vocero del movimiento, es decir, de una colectividad,
Dice un grupo que no solo detenta el poder económico y no solo en una nación, sino que controla organismos financieros y por ende países enteros, ¿no? Las guerras por el control de los recursos. Bueno, la población indígena mundial, calculada en 300 millones, vive en zonas que tienen el 60% de los recursos naturales del planeta. Son un estorbo para el capitalismo, ¿no? Entonces, no se sorprendan los múltiples conflictos por el uso y destino de sus tierras alrededor de los intereses de gobiernos y empresas. La explotación de recursos naturales, petróleo, minería y el turismo son las principales industrias que amenazan los territorios indígenas de América. Como los indígenas no tienen esta visión mercantilizadora, estorban. O sea, ellos piensan que es su madre, que ahí están sus dioses, entonces no van a sobreexplotar los recursos, no los van a vender para las totalidades. No estoy idealizando a los indígenas, estoy hablando de los indígenas que tienen esta visión, ¿no? O sea, hay indígenas que lo han perdido y esto es, bueno, ya una problematización más profunda, pero me refiero a acoto a esto, ¿no? ¿Cuál es el espacio de estas guerras? Implica todos los rincones del planeta, donde se encuentran con tierras, semillas, petróleo, uranio, agua, biodiversidad, y cualquiera de los recursos que sean necesarios para la reproducción del capital y que se sostiene esta sociedad, ¿no? El poder, el enemigo, pues toda la humanidad que se rebele contra esto, que no acate esta lógica, ¿no? Y las estrategias, hay estrategias de implementación de esta guerra. La guerra de alta intensidad es la que podemos ver, por ejemplo, en Irak, ¿no? Una guerra declarada, donde van los tanques, donde van los aviones, hay bombas, o sea, todo esto, ¿no? Y ahí es un ejemplo muy claro, guerra por los recursos, o sea, no es ningún secreto algo que no sepan que es por el petróleo, y que no son los de Estados Unidos. Esa guerra se plantea desde las transnacionales, las SHETA, ¿no? La guerra de baja intensidad es la que nos atañe porque es la que están implementando contra el movimiento zapatista. La guerra de baja intensidad es a partir de un proceso histórico, ¿no? De las guerras de Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus manuales de guerra. Cuando pierden Vietnam, tienen toda la fuerza política, pierden Bahía de Cochinos, y dice, bueno, pues ¿qué nos pasa? ¿No? Hay que cambiar los manuales, esto no está bien. Empiezan a cambiarlos, pero hay que entender algo, sí es una guerra del imperialismo, pero ahorita ya no estamos hablando de países, o sea, no era Bush el que estaba implementando la guerra, es toda esta sociedad de poder de la que estamos hablando. Ahora, el objetivo de esta guerra es la contrainsurgencia, la reversión de los países que se salen del carril, lo vimos, no sé, Salvador Allende, lo vemos en Nicaragua, lo vimos en El Salvador, ¿no? Y la prevención, ¿no? La prevención es algo que pasó en México, o sea, cuando un país sí está alineado, pero de repente surge un movimiento social que está en contra de sus intereses, entonces hay que implementar ahí la guerra. Una de las mayores características es el uso de paramilitares. Los paramilitares son personas instruidas desde el ejército, pero que vestidas de civil, ¿no? El caso de Acteal es un ejemplo que creo que todos conocemos. Y el uso de los medios de comunicación, ¿no? O sea, ahorita en Chiapas no pasa nada, el zapatismo no está de moda, los zapatistas quién sabe dónde quedaron, porque no están ni en Televisa ni en TV Azteca, ¿no? Ahora, la guerra de redes. Arquila y Ronfeld son dos gringos, ¿sí? que bueno, van y ven todo lo de, empiezan a analizar el movimiento zapatista y dicen, tenemos que cambiar los conceptos, o sea, es paradigmático el zapatismo. ¿Por qué? Porque no basta con acabar con el ZLN, se hizo una red internacional de apoyo y de solidaridad, que si tú acabas con el movimiento se prende, ¿no? Y se vio cuando empezó y fueron las redes que pararon las guerras, y son las redes que ahorita formamos las redes que habla Xochitl, que son las redes neozapatistas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que atacar a las ONGs, y eso lo puedes ver en San Cristóbal, ¿no? O sea, para la gente, ¿de dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Así, eres un agente nuevo. Porque, pues, lo han vivido, ¿no? O sea, los infiltrados han vivido todo esto. O sea, amenazas a los de las ONGs que no son zapatistas, son puros zapatistas, ¿no? Y lo que llama el FRAIBA, es el Centro de Derechos Humanos que está en San Cristóbal, le llama la legalización de lo legítimo. Alguien lo dijo de otra manera, y fue Foucault, que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Y no al revés como era la cláusula de Clark. La legalización de lo legítimo, bueno, ¿qué nos da? Una disminución del costo político frente a la población. Si no hay balas, no hay guerra. Entonces, bueno, todo está en paz, ¿no? Bueno, ahorita en México evidentemente no, pero hablando del caso de los zapatistas, ¿no? De Chiapas. La reforma del 92 al artículo 27 es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? La de Consalinas. Se suspende la reforma agraria y se le quitan los candados a la ley para la introducción del capital extranjero, ¿no? Se va despojando de las tierras por medio de las leyes, se legaliza este despojo, se legaliza esta guerra, ¿no? Entonces la política sí es la extensión de la guerra, de ese despojo que dio una acumulación originaria,
que puede ser por medio de las armas o puede ser por medio de unas leyes, ¿no? Ahora, el proceso de privatización del agua, que también trabajo en la tesis, por ejemplo, en el 26 el agua era tratada como un bien comunal, en el 46 era un bien nacional que estaba a cargo del Estado mexicano solamente, luego se genera lo de Conagua. En el 92 el agua es un bien económico y ahorita después del 2004 con Fox, el bien es un bien económico y de seguridad nacional. ¿Qué implica que sea de seguridad nacional, al igual como lo ponen los gringos? Para los gringos implica que para que su país subsista tienen que tener agua, entonces van a ver dónde está y lo van a tener no importa qué. Para México dice que es seguridad nacional y que lo tienen que tener no importa cómo. Entonces, como se descentraliza, ya no lo tienen con agua, toda la infraestructura se pasa a los municipios. Entonces los municipios se endeudan porque no tienen el dinero para sostener toda esta infraestructura. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan a las empresas privadas para que los ayuden porque todo, y bueno, nos ha pasado con Teléfonos de México, nos ha pasado muchos ejemplos que conocemos, ¿no? Entonces, pues los procesos de privatización y de despojo de nuestros recursos, de nuestros servicios, ¿no? Ajá. Bueno, esto es también palabras del sur. Esta guerra que inició el 1 de enero del 94 debió haberse terminado hace casi 4 años, esto es del 99, cuando se firmaban los primeros acuerdos de San Andrés y el proceso de diálogo aparecía ya definitivamente encarrilado hacia la consecución de la paz. Que la guerra continúe, a pesar de que se pudo haber terminado con ella de una forma digna y ejemplar, tiene sus razones. El EZLN apoya a los pueblos indios y en esta medida también es un enemigo, pero no el principal. No bastaría arreglarse con el EZLN, y peor, si arreglarse con el EZLN significa renunciar a este territorio, porque eso significaría la paz en Chiapas. Significaría renunciar a la conquista de un territorio rico en petróleo, en maderas preciosas y uranio. Es por esto que no lo hicieron y es por esto que no lo van a hacer. La guerra entre discursos sobre la naturaleza, no quise darle todo un enfoque materialista de los recursos, ¿no? O sea, hay una lucha también de formas de pensamiento, de cosmovisiones, de concebir los recursos, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Ya no solo se busca la redistribución de los medios de producción, sino el replanteamiento de los medios de producción, ¿no? Entonces, y dice, pues no, o sea, los compas ya no solo queríamos que nos consultaran para poner la otra, que no nos consultaron, y eso es delito, según Sabenhagen, ¿no? Y un acuerdo que firmó México. Dice, ay, me perdí. Bueno, ya, vamos a seguir por aquí. Donde unos reconocen a su madre, otros miran una mercancía y negocio, ¿no? Ahora se llama, Enrique Lev le pone el capitalismo ecológico a esta nueva implementación del capitalismo en lo de los recursos. Dice, implica un cambio en la representación de la naturaleza que antes no era capitalizada y que ahora se vuelve en sí misma inherente al capital. ¿Qué es esto? Lo que hablábamos del pago por servicios ambientales, ya no solo sirve como un producto, ¿no? O sea, para hacer mercancía, o sea, ya es parte del capital en sí mismo. ¿Y cómo hacemos esto? Con las reservas, ¿no? Es un ejemplo muy claro. La colonización implica la institucionalización de este tipo de representación. O sea, ahorita los gobernantes y los discursos que están diciendo, gente como Quadri, que es uno de los que estoy citando acá, dicen, bueno, es que si no se privatiza, nadie va a cuidar los recursos. Si no te cuesta, no lo vas a cuidar. O sea, es esta lógica de mercantilización que no ve las otras formas de pensar, no toma en cuenta, por ejemplo, la cosmovisión indígena, que no necesita ser privatizada para ser cuidada, ¿no? Y ellos, o sea, una pluralidad de visiones que existe en nuestro país, o sea, no la ven, la niegan, y desde esa lógica tienen el poder y son los que están poniendo las leyes, ¿no? Ajá. Bueno, como pudimos ver, ambos discursos se encuentran enraizados en contextos completamente diferentes. Las formas de representación de la naturaleza que dan sentido y justifican su hacer se ponen de tal modo que, por una parte, para que la visión hegemónica sea en plenitud, la sociedad del poder necesita hacer la guerra por todos los medios posibles. O sea, no puede privatizar si están los indígenas que no tienen esa lógica, o sea, se contraponen, no pueden estar las dos, pues, ¿no? Por ejemplo, en el Huitepec vemos, ¿no? Existen las dos en el mismo territorio, pero solo está funcionando una, que es la zapatista, porque está en resistencia, y si no ya estaría la otra, o sea, se niega, no va la parte privatizadora con la parte zapatista, es completamente contrapunteada, ¿sí? Y bueno, consideraciones finales, ¿no? Cuando yo hablo del campo, cuando hablo del Huitepec, digo, bueno, nunca está limitado a una localidad en particular,
en cuanto que las relaciones sociales centrales que lo definen forman parte de tejidos o redes más amplios de relaciones. Los sujetos generalmente actúan desde estas posiciones particulares, o sea, los zapatistas, como decíamos, no son pragmáticos, ¿no? O sea, ellos lo ven en local, lo piensan global, o sea, ellos están haciendo una lógica desde esta parte, ¿no? Ahora, actuar local, pensar lo global, y bueno, ya, rompen con el pragmatismo y actúan en retroalimentación con su teoría. Pienso, bueno, ya como consideración final, que el pensamiento práctica descolonial como una alternativa al sistema de conocimiento hegemónico. La importancia de reconocer estas alternativas que están surgiendo en los movimientos sociales, en la gente, en la población, escuchar esas voces que las pronuncias enmarcadas dentro del lenguaje donde se expresan para expandir nuestro limitado universo de sentido y romper con la pasividad de la academia, ¿no? De solo duplicar la realidad, pues. Pienso que es necesario un diálogo crítico que cuestione desde dónde, para quién, para qué, con quién hacemos las investigaciones, y asimismo que genere nuevos métodos comprometidos con la transformación global. Pero eso no se puede pensar desde la academia, tiene que ser con la gente, con los movimientos sociales, los que están comprometidos con la transformación global en específico. O sea, está la otra academia, muy bien, tenemos que comprender la realidad, pero específicamente esta tiene que ser con los movimientos sociales y con la gente, para poder construir y pues nombrar otros mundos diferentes a este que está pedido. Y como dirían los zapatistas, pues un mundo por donde quepan muchos mundos. Ya. Gracias. Si se quieren acomodar. Hay espacio, hay lugares. Pasen, Glenn. ¿Listo? Sí. Bueno, la cosa de las preguntas y los comentarios. Bueno, primero que nada, felicidades. De veras me dio mucho gusto verlo completo, el trabajo, ¿no? Me parece que está bastante completo, ¿no? En relación a los términos que te planteabas, a donde querías llegar, ¿no? Claro que la cosa con el formato siempre queda la duda, ¿no? Es como un texto, un caleidoscopio, ¿no? Que agarras y vuelves a ver una figura distinta y piensas que hubieras empezado de otro modo y no sé. Ya quedará para unos siguientes trabajos sobre el trabajo y metatrabajo. Porque hay cosas que me parece que con tantito de recorte y con tantito de no sé qué, queda de veras muy bonitos textos. Hay unas partes que están muy bien escritas. Y que de veras sí vale la pena leer. Ahora, en realidad lo único que tendría yo que decirte son loas y una pregunta que para no colonializar el examen esa te la hago después, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte la colectiva, así como en público. Es algo que siempre me llama la atención y dices en la página, no sé en qué página porque esta versión no la tenía numerada. Pero no, es que no está numerada. No la voy a encontrar. Bueno, ¿qué capítulo? En algún lado de tu trabajo. En el 1.5 posicionamiento de para quien no importa, ¿no? Lo que dices es, después de antropología, ¿no? Después de 5 años de estudiarla, me di cuenta de que, más que una herramienta, puede ser una forma de reflexionar, cuestionar, reconocer, aprender, desaprender y problematizar el mundo. En estos 2 renglones está como el germen de la pregunta que yo quería hacerte y que todo el tiempo estoy queriéndote hacer. ¿Qué fue lo que aprendiste en la antropología? ¿No? Porque
una otra pregunta es, ¿recomendarías a la gente estudiarla? Y en ese caso, ¿qué le pedirías a una carrera como esta? Bueno, hay una parte de la tesis donde también hablo cómo llegué a la antropología, ¿no? Yo me fui antes un año a vivir a Chiapas, yo quería estudiar psicología. Cuando llego allá me doy cuenta de que choca mi discurso por completo con el que yo había crecido, con el que yo había vivido, ¿no? Me enfrento a una comunidad que habla otra lengua y con ella habla otro mundo, ¿no? Entonces, pues se me rompen muchas cosas, muchos esquemas. Y por ahí me dijeron que la antropología ayudaba a eso, ¿no? Por eso me decían que ayudaba a comprender estas diferencias y a respetarlas. Yo veía que todo estaba muy jodido, ¿no? Y que la gente que quería llegar a ayudar llegaba desde su visión, ¿no? A decir, ay, mira, pobrecitos, sus casitas sin suelo, ¿no? Hay que ponerle suelo. La gente realmente no está buscando eso, ¿no? O sea, hay otras necesidades de otras cosas. Por poner un ejemplo muy burdo Entonces yo decía, bueno, pues creo que la antropología da pie para eso, ¿no? Cuando yo voy a la UAM, pues me doy cuenta que nomás no va por ahí, es una visión completamente colonizadora, lo digo abiertamente. Y cuando llego acá se me problematiza más porque se me abre un arcoíris de posiciones, me doy cuenta que no hay una antropología, ¿no? O sea, hay una antropología, o sea, hay clases donde nos dan una antropología hegemónica, donde nos dan una antropología colonizada, nos dan esa antropología, y de repente me encuentro con clases, ¿no? De Jorge, por ejemplo, la tuya, mi clase, bueno, paro, la neta. No, de verdad, ¿no? O sea, donde sí te replanteas y ves una visión crítica. Cuando yo llego, Cabrera me dice que la antropología está en crisis, ¿no? Y que lo que habíamos pensado que era ya no es, y que no estábamos sabiendo ni para dónde, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué me ayuda la carrera? Me ayuda a cuestionar, ¿no? A tener una visión crítica. Y encuentro finalmente lo que es la metodología descolonial, donde de ser activista y ser investigadora, pensando que una negaba a la otra, sobre todo la academia, el activismo, donde yo tenía que ser objetiva, me doy cuenta que esa dicotomía se puede unir, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues reflexionar y conocer, porque este mundo pues es está pues sabemos cómo está, pues, ¿no? Y me interesa conocerlo, pienso que la antropología nos da esas herramientas, pero desde una visión en la que comprometida con la realidad, ¿no? O sea, nosotros estamos en la universidad, que está pagada por dinero de toda la población, ¿no? ¿Y qué le estamos dando a la población? O sea, ¿no? ¿Qué estamos entregando? ¿Qué se está produciendo además de libros? ¿No? Que los libros hay conocimiento, pero eso que está haciendo a la gente, ¿qué impacto? ¿No? Dice que no todo tiene que tener ese objetivo, existe la filosofía, existe el arte, ¿no? Pero lo que hablo con la antropología comprometida es eso. Entonces sí la recomiendo, sí la recomendaría, me encanta, me apasiona, con la tesis le volví a encontrar muchas cosas. Pero sí recomendaría que fuera crítico, que de principio no se dejara apabullar por nada y que se comprometiera con lo que está estudiando, ¿no? Muy bien. A mí me gustó también mucho el trabajo. Escribes muy bien. Creo que ya de aquí en adelante no vas a tener muchas dificultades con eso. Y creo que este trabajo es un hito en la facultad, en el sentido de que si bien hay paradigmas que se van sucediendo en el tiempo, modas. Cuando yo llegué estaba de moda el estructuralismo, poco antes, las primeras generaciones era el culturalismo y el funcionalismo británico. Más tarde fue importante en la segunda mitad de los 70s, 80s, la propuesta de reestructuración de la antropología desde el marxismo. Después llegó la onda posmoderna y simbólica, que ha sobrevivido a todo. Y poco a poco creo que va apareciendo tanto la reflexión postcolonial
como lo que ahora se llama el giro descolonial, o sea, desde el giro lingüístico, giro cultural. Algunos hemos tratado de impulsar en la facultad esto como un nuevo punto de vista que regresa después del impacto de las epistemologías y geoconocimientos del centro, del norte, como una reivindicación del sur. Hay en puerta otros trabajos y a mí me parece interesante que en muchos sentidos este trabajo ya está en otro momento, en otro paradigma, abriendo brecha en ese sentido, y eso me da mucho gusto que ya en investigaciones se esté presentando esto que es, creo, más que novedoso, muy importante, y que no creo que se reduzca a una moda. De todas maneras, el conocimiento sigue en movimiento, pero yo veo que es importante, ¿no? Hay por ahí otro trabajo que en poco tiempo se presentará desde el enfoque del postdesarrollismo, que se va a conectar mucho con esta reflexión ecológica. Veo que en el principio del trabajo dudas mucho de cómo escribirlo, ¿no? Si rechazas el esquema positivista del informe objetivo, desde fuera, con una perspectiva en la que el investigador determina los conceptos y las posibles explicaciones. Y se ve que hay muchas dudas, ¿no? Se ve que en los entretelones hubo muchas dudas de cómo escribirlos, y como literaturas, y como mitos, y como podría presentarse como obra de teatro. Ahí mi duda fue, ¿por qué no? ¿Por qué no te diste valor para hacer algo de este tipo? Desde la antropología posmoderna que la mencionas, tenemos permiso, sí. Yo creo que desde antes, ¿no? Es decir, cuando se llegó a la idea de que la antropología, entre otras cosas, puede ser considerada como un género literario, que hubo una manera de escribir hegemónica que era desde el informe objetivo de laboratorio, y que había que hacer etnografía experimental, donde pudo haber sido un diario íntimo, pudo haber sido una comedia, pues quizás una tragedia si estás en una situación de guerra. No sé, a ver si después nos platicas de estas dudas en la escritura, pero ya la antropología abrió, ¿no? Abrió esas posibilidades. Si se llega a convertir en libro, que yo lo sugeriría, habría que replantearse el asunto, ¿no? La parte teórica demuestra que tienes capacidad teórica también, además de la facilidad para escribir, o quizás no facilidad, el resultado es claro. A veces lo que parece claro es verdaderamente complicado al momento de construirlo. Y una contradicción que vi es que si bien teóricamente presentas esta cuestión del activismo de colonial o descolonial, ya después no se ve. En la siguiente parte del texto ya tiende a ser el resultado descriptivo, con muchas opiniones del subcomandante tomado como vocero y menos de los propios habitantes, ¿no? De los propios centrales y tzotziles, por un lado. Y no me quedó claro, teniendo en cuenta estas posibilidades que tenemos en la investigación social, de hacer observación participante, que se supone que es uno de nuestros lados fuertes, de hacer investigación-acción, donde llegas y tú le pides a los informantes que te den el tema, en una parte aparece esto, pero que el conocimiento va a ser a partir de una necesidad del grupo, que vas a fortalecer, ya sea el trabajo político, el nivel en que ellos te pidan. Con tu investigación pones tus dotes de investigador al servicio de la gente. La otra podría ser ya más complicada, ya se necesita un equipo, la investigación participativa, donde es el principio de autogestión en la investigación y el propio grupo se investiga. Yo creo que en estas condiciones de guerra de baja intensidad
y que a veces funciona como en el análisis institucional como un dispositivo analizador, como un dispositivo que provoca crisis en frío o reflexión en frío. Aquí está caliente el tema, entonces ¿para qué hacer eso? ¿No? Creo que en ese sentido no tiene mucho caso. O la investigación militante, ¿no? Que en parte podríamos incorporarle, en donde el investigador tiene una posición política, está en una situación muy politizada también y tiene fines de organización, de incremento de la conciencia, etcétera, etcétera, y se trabaja. Dentro de este esquema que yo conocía, tú presentas aquí esta metodología descolonial activista, que me parece muy sugestiva, interesante, pero ya en el trabajo, y esa sería una de las primeras cuestiones o la que me preocupa principalmente, ¿qué diste tú a ellos? Es decir, en una de estas metodologías, el investigador se pone al servicio de la gente, se politiza con la gente, o es el facilitador de la autoinvestigación, ¿no? Donde entrenas hasta que se entrevisten, grupos focales, lo que se quiera de técnicas, ¿no? Hay un abanico muy extenso de técnicas. En el trabajo no queda claro esto activista, si esta metodología pertenece a esta tradición, ¿en qué sentido viene lo que tú diste, ¿no? La reversión, diría yo, el revertir. Es decir, si te incorporas con ellos, haces las caminatas, haces lo que alguien diría observación participante, ¿no? Pero si el asunto es crítico, descolonial y politizado, ¿qué diste tú? Ya quedó oscuro, en tu propia descripción de la metodología ya se desdibujó, ¿no? Entonces sería la primera cuestión. La segunda es, que también me quedó un poquito difuso, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Quizás no pongámonos tan directos así a demostrar, pero ¿cuál es la idea central? ¿No? Queda un poco, a veces el trabajo me parece un ensayo, ¿no? O lo que tesina, ¿no? Por esta muy clara y muy buena síntesis de las tres patas de la epistemología, a la que le agregas una cuarta, que es tu propia presencia, que después como que se me desaparece, y que yo diría que si esto, yo creo que sí, con un cierto trabajo se podría convertir en tu primer libro, habría que introducir, ¿no? Entonces mi idea sería eso que se quedó en el tintero, y en relación a esto que para mí se desdibujó, ¿cómo lo podría resolver? ¿No? Ese sería mi comentario general, mis dos preguntas. Claro. Está bien, gracias. Como es la descolonialidad, pues sí, no considero que sea una moda ni algo propio de la academia, es algo que surge, o sea, es un proceso que surge desde los movimientos, ¿no? O sea, desde que existe la colonialidad, existen movimientos de resistencia a la descolonialidad y nos llega a la academia, ¿no? Que también hay una lucha dentro de la academia en esto, ¿no? El hecho de que me muestre dubitativa a la hora de escribir y que lo plantee es parte de la autoridad vulnerable, ¿no? Me presento como vulnerable. O sea, digo, ¿cómo escribo sin hablar por ellos? ¿Cómo escribo si ellos han tenido los medios para decir lo que ellos quieren decir? O sea, ¿cómo no suplanto su voz? ¿No? Ellos dicen representar y no suplantar, ¿cómo no caer en eso? ¿No? Pues sí son cuestiones que por el respeto que les tengo a ellos, muy grande, pues sí no sabía ni por dónde. Y se lo presento a los lectores, ¿no? Así de, es difícil y planteo ese proceso y planteo esa discusión interna, ¿no? Que creo que, o sea, en lo que plantea la descolonización y eso es como que el proceso, o sea, los resultados son el proceso también, ¿no? O sea, cómo llegas a conciliar algo, y esa dubitativez es el modo en que lo representé. Ahora, bueno, creo, luego voces de... ¿cómo le sirvió a la comunidad? Los compas, cuando yo fui en este ir y venir, porque fueron muchas visitas, ellos me
les pregunto, bueno, ¿cuál es el qué, no? Porque yo intenté primero con una organización, se deshace la organización, yo les había dicho que ya tenía un tema, bueno, un rollo, ¿no? Total que ellos me dicen, tú plantea el qué, haznos una propuesta. Yo dije, bueno, yo estoy viendo todo lo de las guerras por los recursos, por el agua, ¿no? Yo tenía un enfoque del agua y cuando llego me doy cuenta en primer lugar que no es el agua, ellos nunca me hablaban del agua, ¿no? Ellos me hablaban de la naturaleza, pues yo era la que vivía. Y entonces ya cuando se decide que es en el Huitepec, ¿no? Ellos me dicen, bueno, pues necesitamos saber quiénes son los otros actores, ¿no? O sea, la coca, ellos por ejemplo decían, no saben si la coca aquí, sí, hay un manantial que tiene como una iglesia y dice, este es el manantial de la coca, ¿cómo está la coca? Bueno, pues yo saqué todos los datos de qué estaba extrayendo, bajo qué medidas, cuáles eran los arreglos, todo esto, investigué todo lo del patronato, investigué todo lo de Pronatura, investigué qué es una arena, o sea, todo eso lo trabajamos en talleres. No doy cuenta mucho en la tesis, hay parte de que ser con un movimiento social en guerra, hay muchas cosas que no van en la tesis, ¿no? Hay muchos procesos que por lo mismo no, o sea, pues es una grande, o sea, en su virtud está en la pérdida y en la pérdida está la virtud y demás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una de las tensiones, bueno, mi posicionamiento político, como dices, militante, sí lo hago muy claro, porque cuando yo los llamo compañeros, no los llamo sujetos, los llamo compañeros porque ellos me llaman compañera, porque yo soy adherente a la Sexta Declaración y desde ahí escribo, porque somos compañeros de un mismo movimiento y compartimos una lucha por un proyecto político común, ¿no? que nos lo propone la Sexta Declaración en el 2005 y que con los colectivos, al menos de aquí presentes, gracias, pues andamos en esas, ¿no? Y pues sí, son los compañeros y creo que mi posición política sí es en ese sentido militante, ¿no? Porque también esta tesis, y lo digo también en los agradecimientos, es como una guerra contra el olvido y por la memoria, ¿no? O sea, la tesis es que existe una guerra en el Huitepec, hay que denunciarla, hay que evidenciarla, porque la guerra de baja intensidad lo que hace es ocultarla. Esta investigación, la tesis es evidenciarla, con todos los nombres, con todos los procesos, con todos los números. Y eso solo se puede hacer de una manera, o sea, desde mi posición, de una manera comprometida. Es evidenciarla y decir que la Reserva Autónoma Zapatista es una alternativa a lo que estamos viviendo. Es una alternativa en la que va en contra de la mercantilización de los recursos que nos están llevando a una catástrofe global y que se están planteando como solución. No, hay alternativas. Y aquí hay una alternativa que han construido los compañeros zapatistas. Esa es la tesis, ¿no? Es decir, que hay una guerra. ¿Y cómo lo voy a decir? Lo voy a decir comprometiéndome con la lucha que ellos tienen, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, muchas gracias aquí que nos recibe la universidad, la carrera, gracias a la invitación que me hizo Andrea para participar, aunque realmente ninguna participación hubiera sido posible si no hubiera sido parte de una decisión de la propia Junta de con quién trabaja Andrea. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque lo que nos está llevando el nuevo momento, como bien dice Luis, el que estamos viviendo, nos está llevando a un momento quizás de reversión de relaciones de poder, en donde antes los investigadores decidíamos qué estudiar, dónde estudiar, con quién enfoque, qué tema, sentábamos. Digo, no estoy haciendo un juicio de valor de que eso es bueno o malo, así se hacía. Cuando gente como Fanon, gente como Borda, gente como Freire, empiezan a romper ciertos cánones e incluso dejan la academia y se vuelven activos políticos en diferentes frentes, se hacen grandes rupturas. Entonces, lo que hace hoy Andrea me parece que tiene una larga historia. Ella la trazó hasta Fanon, alguien la podría trazar, ella misma la ha trazado en otros capítulos, hasta el propio proceso de rebeldía y resistencia ante la conquista. Ahí está el atrás, siento yo, de toda esta descolonización, y por eso coincido mucho con Luis cuando dice no estamos instalados en una moda ahorita. Este proceso es muy largo y creo que lo que mencionaba Luis también, de que estamos frente a una nueva generación, una generación que nos va a los de mi generación, que los incluyo a ellos, me siento más o menos la generación, nos va sacando
de un bache de vida, de una manera de haber hecho y haber trabajado desde nuestro aporte. Y coincido aquí con Giovanna cuando dice, bueno, tomo nota, pero también creo que los que estamos sentados en esta mesa más viejos que Andrea, hemos hecho un aporte de otra manera. Y creo que cada uno del aporte que hacemos, yo conozco compañeros, y seguro que Giovanna y Luis son compañeros de ese tipo, que tienen una lucha cotidiana en el aula para tratar de motivar a los jóvenes a hacer una serie de pensamientos críticos, y eso pues a mí me parece también bastante decolonial, y me parece que es una práctica decolonial que los profesores tienen que dar en el aula para hacer buenas clases, motivar a la gente. Y en ese sentido pues me gustó mucho como empezó Luis diciendo, esta es una presentación de un trabajo, no un examen. O cómo se saludó Giovanna con Andrea, comandanta, que cuadró en la esquina, ¿verdad? Le dio un beso y un abrazo, que para mí eso tiene que ver con una práctica de alteración de relaciones de poder, porque Giovanna sé que es la profesora de un curso y la otra en la institución es una alumna de un curso, pero la forma en que se saludaron para mí muestra una subversión de las relaciones de poder que la institución nos impone y que las hacemos subvertidas porque tenemos la capacidad, la agencia, el poder y la gana de subvertirla cada día, aún en estos espacios cuadrados, porque miren cómo es medio rectangular, ¿no? Pero adentro de estos espacios estamos haciendo esas subversiones, y me parece, como el caso de Giovanna y el comentario de Luis, como muestra de que esta lucha es de todos, es de diario, es de cada minuto, y que la tenemos entre todos, dada de cada quien a su modo. Yo lo digo porque cada vez que aparece el tema de colonial y de descolonización, creamos una gran tensión entre el público y entre los que tratamos de impulsar una práctica como esta. Porque ¿qué queda del otro lado de lo descolonial y de la decolonialidad? Solo queda lo colonial y lo colonizado. Entonces dividimos el mundo entre los buenos y malos, y claro, André y yo vamos a quedar del lado de los buenos, ¿verdad? ¿Dónde van a quedar ustedes? Del lado de los malos. Y entonces, o sea, en este esquema, ¿me entienden? Es muy peligroso, y creo que fue una de las cosas que platicamos mucho con Andrea, de cómo estas herramientas las tenemos que ir tratando como con mucho cuidado, porque tenemos que, hay una palabra en celtal, que es parte de la filosofía celtal, que es Ichen Amuk, que quiere decir valorar la grandeza de cada cosa, persona, ser vivo o ser no vivo, decimos nosotros. Entonces creo que practicar el Amuk es parte de lo que aprendemos cuando andamos en estas búsquedas de coloniales. Cómo valoramos lo que hace Giovanna, lo que hace ella, lo que haces tú, lo que hace yo. Y creo que eso para mí ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en esta relación con Andrea. Cómo hemos entablado un diálogo de compañeras de la otra, porque somos compañeras de la otra, de compañeras de búsqueda, porque ahí nos encontramos en lo decolonial de los pueblos originarios. Después tiene también sus autores académicos, pero cuando decimos y platicamos de colonial y descolonial, estamos hablando a los pueblos afrodescendientes que se liberan, a los pueblos originarios que resisten, a las feministas que van contra el sistema patriarcal, o sea, todo eso. No es un señor autor de un lugar, de un origen. Estamos hablando de todo ese movimiento. Y creo que ahí es complicado, y nos toca a Andrea y a todos nosotros y nosotras que estamos tratando de cambiar a ese nivel las relaciones humanas y por lo tanto el mundo y la vida, el sistema, nos toca construir muy duro. Y ahí va el comentario para ya cerrar yo el mío y abrir para ti, Andrea, la participación. A mí me gustaría que pudieras un poco profundizar la respuesta en torno a esto que decía Luis. ¿Qué le diste tú a ellos? Y para eso me gustaría que pudieras un poco hablar más sobre cómo la tesis la ves tú parte de un largo proceso. Cuando a los compañeros se les pregunta algo, ellos dicen, sí, cuando llegó Tupac Amaru, cuando llegó Mazariegos, o sea, la mirada de largo alcance, o cuando estamos en Toniná y dicen, bueno, estas guerras, entonces, pues, ¿cuáles guerras? Pues sí, las pre-llegadas de los españoles. Entonces, que pudieras dar una pequeña mirada de largo alcance, porque creo que una respuesta a una pregunta tan importante como esa, ¿qué
tiene de beneficio la contraparte de este trabajo, que son los zapatistas, en una lectura de largo alcance, porque tu relación con ellos no empieza con la tesis, según tengo entendido, y tu aporte, tú dijiste muy de pasado y lo dices en la tesis también, no está solo en el proceso de redacción del documento, que es mucho donde los posmodernos nos centran, mucho es cómo tejes el documento, cómo te explicas, cómo redactas, la gramática, la sintaxis, la narrativa. Entonces, si la pudiéramos extender un poquito más para que quizás hacer un poco más de justicia a cuál es ese aporte a la propia contraparte zapatista. Yo ahí me quedaría, ¿cómo podrías dar una respuesta más complejizada para entender lo que tú llamaste el proceso? La tesis es un punto en un proceso. Dices tú, a mí lo que he vivido es el proceso. Pues, ¿cómo se podría ser más consecuente con esto que se postula como descolonial activista y que tiene, como todo activismo, una gran parte de, ¿cómo se llaman los movimientos? Movimientos, ¿verdad? Están así, y nunca paran, nunca, jamás. Y cuando decae un compañero, hay otro que levanta la lucha, y cuando no, viene el otro y viene la represión. O sea, los movimientos se llaman así. Entonces, esto es parte también de un movimiento. Y en ese sentido, quizás la tesis no es más que un punto en una larga historia de ese movimiento. Ahí me quedaría. Gracias. Gracias. Pues a ver si doy con el punto. Cuando presento, cuando leía Los Compas, presentando lo del Huitepec, lo de estamos en estas montañas, primero nos sacaban de nuestros valles, como bien dice Xochitl, tienen una memoria de largo alcance, ¿no? Ellos ubican su historia desde entonces, ¿no? ¿Qué pasa con la colonización? La colonización llegan a evangelizarlos, llegan a quitarles a sus dioses, llegan a imponerles vírgenes, dioses, santos, ¿no? Llegan a enseñarles, siempre llegan a enseñarles, nunca llegan a aprender. Muy pocos son históricos los que llegan a aprender, ¿no? Después de una larga historia de represión, de opresión, de aislamiento, ¿no? Y de resistencia sobre todo, ¿no? De resistencia sobre todo. Pues viene el movimiento zapatista y pues dice ya basta, que todos conocemos, ¿no? Ya basta de todo eso, ¿no? Y entonces ellos empiezan a alzar su propia voz, empiezan a reivindicarla, empiezan a decir ya no más, ¿no? Tenemos una voz, queremos que se nos reconozca como lo que somos, no queremos ser parte. El gobierno mucho tiempo ha intentado están así distintas las prácticas, ¿no? Incorpórense, dejen de ser lo que son, métanse a nuestra lógica, vendan, pues no, ¿no? Ellos dicen que no. Entonces viene el 94, ellos alzan el armas y la sociedad civil es algo muy importante. O sea, la sociedad civil, ellos dicen, nosotros no nos esperábamos el rompimiento de la sociedad civil, pensábamos que íbamos a tener que derrocar y que iba a ir entendiendo la sociedad civil esto. Y se nos cambia completamente el panorama, ¿no? O sea, nosotros íbamos por una guerra armada y nos la paran a los 12 días, la paramos porque la sociedad civil dice que quiere la paz y la paramos. Teníamos entrenando 10 años, ¿no? Y una historia de injusticia y la paramos porque nos estamos retroalimentando. Entonces ellos ahí empiezan a dar un diálogo con nosotros, los que nos indignamos y los que participamos. De ahí, pues toda la pues es historia, ¿no? Esta parte, y después de que buscan esos caminos del diálogo, si la clase política los traiciona, no toma en cuenta los acuerdos de San Andrés que había firmado, ellos rompen con una clase política, pero de ahí, de la primera declaración que alude al gobierno, de ahí todas las demás declaraciones son hacia la sociedad civil, ¿no? O sea, quienes están apostando es a la gente de abajo, no al gobierno, ¿no? Ahí ya no hay nada. Ahora, la última declaración, la sexta declaración, bueno, para eso en el 2013 ellos hacen sus caracoles, ¿no? Los caracoles zapatistas dicen son ventanas en las que va a entrar la gente, va a salir la gente, es una ventana para lo global y lo local, para que la gente pueda llegar acá, pero sobre todo, ese cambio de los caracoles es tener como el control, o sea, la autonomía de decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que no, ¿no? Si llega alguien y dice, ay, como
queda cerca de San Cristóbal o Ventic, todos los apoyos van para Ventic, sí, pues no, ¿no? O sea, los caracoles lo que hacen es que se organizan de manera autónoma, de manera colectiva, y ellos deciden qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Y ellos deciden sobre su destino. Ahora, cuando llegan investigadores, ¿no? Que por mucho tiempo, los investigadores han sido como la gente esta externa que conoce y que llega a enseñarles, llegan con esta misma lógica o a querer investigar el movimiento y ellos dicen, bueno, ¿de qué manera te comprometes con la lucha, no? Tú puedes llegar y emitir juicios de valor, irte rápidamente, y nosotros aquí estamos poniendo la sangre, ¿no? Entonces, pues ya no se permite, se cierran las puertas a ese tipo de conocimiento. Además es importante que se sepa que mucha gente llegó a investigar, y muchos de ellos, como Arquilla y Rumpel, son gente de la CIA, ¿no? Que llega a hacer investigaciones, vestido de activista, un poquito de tierra, grinudito y barba, y ya, ¿no? Ya estás ahí haciendo investigación o estás llegando a enseñarles algo. Ahora, pues, ellos revierten esa lógica. Y en esa lógica, cuando nos hacen partícipe de su lucha y nos dan la oportunidad de ser sus compañeros, pues dicen, pues tenemos que entrarle a esto. Si los caracoles tienen un sistema muy bueno, de autogobierno, salud autónoma, educación autónoma, y de todas formas, si nosotros nos quedamos aislados, nos morimos, ¿no? Necesitamos de todas las luchas de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, ¿no? De la sociedad en general, porque esto lo vamos a cambiar entre todos. Y de ahí yo creo que es donde llegué yo, ¿no? Y otros muchos, pero estamos hablando ahorita de este caso. Y llegas comprometido con esa lucha, y llegas, pues uno llega a aprender, ¿no? Cuando yo me fui a los 18 años, pues, ¿qué podía yo enseñarles a los 18 años? Gracias a mis padres he tenido todo, ¿no? No se me había complicado mucho la vida. Y ellos, pues, han estado desde la resistencia, entonces, pues, ¿qué les vas a ir a enseñar? Y aún así, ellos siempre dicen que aprenden de uno. Y pues uno llega a aprender, ¿no? Uno cambia eso y ellos van viendo esta parte. Entonces estas investigaciones, cuando hablas como compañero y cuando dices cuando dices, bueno, ¿qué es lo que quieren que investiguen? ¿Qué les puedo ayudar? No, pues así sí, ¿no? Así sí vale la pena. Así sí vale la pena colaborar porque yo como compa que tengo la tierra, que tengo esto, que tengo la organización, bueno, igual hay cosas, ¿no? Que me puedes apoyar en esto, me puedes apoyar en lo otro, en la coca que está tomando, y en ese sentido, pues vamos a evidenciar esto, o sea, que se sepa, o sea, porque están los medios, o sea, nosotros no tenemos los medios masivos de comunicación, los tenemos a nosotros, ¿no? El boca al boca, los medios alternativos, y la gente que hace estas denuncias. Mi tesis también es una denuncia, ¿no? Entonces, es una denuncia y es esta guerra, insisto, ¿no? Contra el olvido y por la memoria, y creo que ahí es donde incido yo, ¿no? O sea, son estas partes importantes en la historia de su movimiento, en la historia de su pueblo, de su ser como pueblo indígena, y en la que a partir de la secta de los caracoles, que llega mucha gente, llegan punks, anarcos, feministas, todo, ¿no? Homosexuales, mujeres, todo. Llegamos el folclore ahí a sus comunidades. Y pues entonces es ir y venir, ¿no? Le vamos a entrarle entre todos, las juntas en Oventic, las juntas acá, las asambleas, y ahí es donde sí reconocemos que el conocimiento de todos es necesario para sacar esto adelante, ¿no? La transformación. Entonces ahí es donde incide el trabajo, en una reflexión planteada desde sus términos también con otros autores que desde el sur también se han comprometido políticamente, ¿no? Yo hago en un momento un paralelismo con lo que pasa en la India, que denuncia Vandana Shiva, y dices, bueno, pues es que sí es un sur, o sea, es un sistema mundo que nos está agobiando a todos, ¿no? Y sí tiene unas constantes, y sí tiene esto, vámonos reflejando, nos vamos platicando, vamos dialogando, vamos sentando las bases para la construcción de este mundo, ¿no? Porque ya no hay recetas, ¿no? Ya, o sea, la receta del comunismo, del socialismo, bueno, se están cuestionando. Ahora que viene, pues viene el diálogo, ¿no? Viene el diálogo, viene que todos nos representemos, viene la discusión, viene la lucha. Y yo creo que ahí se inserta este trabajo, ¿no? En el que ellos nos están dando ese chance, nos están abriendo las puertas, nos están permitiendo luchar junto con ellos, ¿no? Digo permitiendo porque yo me asumo como adherente, ¿no? Y
para mí que tengan esa paciencia, porque de verdad luego hacemos cada cosa bien chistosa cuando llegamos allá. O sea, es pues no sé, invaluable, ¿no? Yo creo que ahí es donde se inserta, pues, o sea, tratando de hacer esa visión de larga duración, ahí es donde se inserta, ahí es donde tiene sentido que la academia y el activismo y que los movimientos sociales y las academias otras hagan estas investigaciones, ¿no? Y reivindiquen estas alternativas dentro de estos espacios y nosotros. No sé si di al clavo. Muy bien. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer una sola ronda de 3, cuando mucho 4 preguntas de parte de ustedes u opiniones. ¿Quién quisiera preguntarle o comentar algo? Andrea. Solo si te presentas, porque algunos nos conocemos de mucho tiempo, pero otros no. Es cierto. Y quisiéramos hacer la ronda completa, ¿por qué no los que vayan a preguntar y ya al final responde en general ella? Sí. Adán García, primo de Andrea. Me llevo un mes, yo pregunto a alguien más. No te preguntan. Son comentarios más bien. Primero es que me gustó mucho la tesis, como un ejercicio poético, es agradable, es cuestionante, es dinámico, me gustó. Otro comentario es que cuando estabas tocando la parte de cómo ha ido modificándose, como bien el agua, o sea, bien común, bueno, bien comunal, bien nacional, bien económico, pues bien nacional, es muy importante porque entonces ya no es algo que sea legítimo defender, o sea, desde la sociedad o desde el activismo ya no es legítimo defenderlo para el gobierno. Entonces, si lo defiendes, tienen derecho a hacerte la guerra, es algo de seguridad nacional, entonces te mandan al ejército, te mandan a cualquier fuerza de seguridad pública o seguridad de fuerzas armadas. La otra es esta cuestión de que todo se vende, sí, todo se vende, hasta si tienes una selva o tienes una reserva, puedes usar unos de carbono. Y aparte te aplauden porque lo haces bien. Y bueno, hablando del integracionismo, si ya duraron 500 años, hemos durado 500 años, hemos vivido más que el Estado mexicano, seguramente vamos a estar ahí después de que vamos a ver eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Felicitación adelantada. A ver. Creo que... ¿Te podrías presentar primero, por favor? Creo que el ser zapatista ya es una parte de seguir la lucha, ¿no? Pero ¿qué sigue inmediatamente después de esto? ¿Cómo vas a seguir defendiendo a la lucha? Bueno, el objetivo de este trabajo creo que trasciende a la academia, ¿no? O sea, falta una parte que es ir con los compas y trabajar esto pues, de la manera que lo quieran trabajar, ya sea pues, de una manera como más dinámica que darles este mamotreto, ¿no? Que está medio flojerita. Y pues seguir siendo adherente con otros colectivamente. Acá andamos ahí con los tlacos. Y pues en Chiapas pues se abren distintas posturas y distintos proyectos que ya iremos viendo. Pero sí, o sea, sí, seguir en la lucha. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por su participación. Como siguiente número, vamos a pedir que por un momento nos dejen deliberar. No se vayan. Así vamos a llevar la exposición. ¿Cómo fue construida? Bueno, primero es importante saber que la construyo dentro de un contexto de crisis ecológica ligada a la crisis de los sistemas económico, político y de pensamiento hegemónico, ¿no? Ahí la ubico. Son 3 aspectos, 3 hebras principales que construyen el argumento. La teoría zapatista,
tiene 3 aspectos importantes para comprenderla como tal. No sé si podríamos apagar las luces porque no veo nada. Ok. Primero lo retomo como un movimiento social, según una autora que se apellida Casas, que un movimiento social no solo como un objeto o un sujeto de estudio, sino como generadores de conocimiento en su derecho propio, ¿no? Bueno, generadores de teoría, pues, ¿no? Además, bueno, tomando una categoría de Xochitl, lo veo como un trípode epistémico, ¿no? ¿Qué es esto? Son 3 cosas que sostienen a la teoría zapatista, ¿no? Ellos hablan de una doble traducción, que entre lo que es la ideología amerindia, ellos son indígenas, con toda esta cultura, con todo este saber, conocimiento, y la teoría marxista de quienes llegaron allá pues a Chiapas y además de lo que ellos han estudiado, pues, ¿no? Y sería como todos los que investigamos, estudiantes, investigadores, comprometidos con su lucha, también generando conocimiento desde abajo y a la izquierda. Además, es importante saber que la teoría zapatista tiene una relación muy importante de lo que es práctica y teoría. Ellos dicen que si tuvieran una metateoría, es decir, la proyección de su propia teoría sería la práctica, ¿no? O sea, a diferencia del conocimiento que se produce en la academia, ellos lo van viendo en su práctica política, ¿no? En su movimiento, lo van regenerando. Entonces, bueno, está la teoría zapatista. Está la teoría escrita del sur, que es cuando hablamos de sur no es un sur geográfico, es un sur social y es un sur político. O sea, nosotros podemos ver en Estados Unidos, un país hegemónico, hay un sur, ¿no? Están todos los barrios, están toda la gente de abajo, o sea, hay un abajo y un arriba después del neoliberalismo. No es que en Estados Unidos, por ejemplo, pongo como icono, ¿no? Todos estén bien, o en Europa todos estén bien, ¿no? Principalmente en Europa podemos ver todas las luchas de Madrid, todo esto, ¿no? O sea, sí hay un abajo, pero no solo es un abajo social, sino también es un abajo político, es una reivindicación política de encontrarse desde esta posición. Y bueno, el modo en cómo lo abordo es desde la metodología descolonial activista. ¿Qué es esto? La metodología descolonial activista como otro camino en la antropología. Bueno, como otro camino en la antropología, soy muy esquemática aquí, por lo tanto un poco reduccionista. Ha habido varios caminos en la búsqueda de conocimiento desde lo que es la disciplina, el que pongo como el camino decimonónica, la antropología decimonónica, representantes Taylor, Fraser Morgan y muchos más. Tenía la característica de ser etnocéntrica. ¿Qué es esto? O sea, ellos veían que había una línea de tiempo donde lo que estaba al final era la sociedad europea occidental, eso es a lo que todos teníamos que llegar. Entonces, cuando los antropólogos llegaban a comunidades, lo que hacían era ver cómo lo ubicaban en este lapso de tiempo, y en algún momento nosotros, los subdesarrollados, los tercermundistas, lo que teníamos que buscar era llegar a ese tope, ¿no? Y en eso nos iban a ubicar. Ahora, de ahí sigue lo que es la antropología clásica y objetiva. El principal representante es Malinowski, y bueno, es arquetípico su obra, ¿no? Los Argonautas del Pacífico, porque instituye el método etnográfico que se vuelve básico para que la antropología pueda ser llamada como tal, ¿no? Y él lo que busca, bueno, sus mayores influencias son de la ciencia positivista de la época. Lo que se pretendía era ser un observador imparcial, un investigador imparcial. O sea, si yo llegaba y veía una realidad, era como si tomara una fotografía, yo tenía que olvidarme de todo lo que yo era, y si llegaba, no sé, mi primo y veía lo mismo, o sea, tenía que ser el mismo producto, porque teníamos que desaparecer al investigador, ¿no? Ahora, la interpretativista, de las más cercanas, con Dirch y con Turner como principales representantes, ellos lo que buscan es encarnar el punto de vista del nativo. Ellos cambian de posicionamiento y piensan que la cultura es como un código, el antropólogo lo tiene que descifrar y luego volverlo a poner en otro lenguaje, ¿no? En el lenguaje antropológico. Entonces ellos también generaron lo que es un autor generalizado. Por ejemplo, hablaban los Nuer, hacían esto, ¿no? Los zapatistas hacían esto, hablan por la gente y dicen lo que se supone que piensa la gente. Y entonces se pierde un proceso dialógico. ¿Qué es un proceso dialógico? Cuando estamos en cuando haces una investigación, tú no llegas y dices, ay, los zapatistas piensan esto. No, tú llegas, te sientas, platicas con la gente y en ese proceso se produce un conocimiento, entonces empiezas a comprenderlo. Ese proceso se diluye con los interpretativistas,
Y luego vienen los posmodernistas, y son críticos a todo, a como mucha de la tradición moderna, ¿no? En la antropología. Y entonces, bueno, ahorita voy a ahondar más en los posmodernistas. De todos estos cuatro, yo pienso que hay una coincidencia, o sea, tienen diferencias abismales, pero también hay unas coincidencias que quiero resaltar. Que ellos buscan duplicar la realidad. O sea, ellos buscan, entender la realidad y presentarla como la ven, con diferentes técnicas muy diferentes, pero pienso que es una coincidencia, ¿no? Ahora, la antropología posmoderna y la antropología descolonial creo que son las que tienen más coincidencias. Y bueno, lo que se busca principalmente es romper con una autoridad monofónica en el texto. O sea, que no solo es al antropólogo, no solo es Andrea la que está hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas voces, no darle voz a los demás, porque eso que sí dicen los centristas, sino que esté la voz de ellos. Por lo regular se usan citas muy extensas para que el antropólogo no sea el que está diciendo lo que ellos quisieron decir, que ellos sean los que están hablando desde su propia voz. Y bueno, se habla de una autoridad vulnerable, ¿no? Se empiezan a hablar las tensiones que uno tiene como antropólogo al llegar a un campo. Y bueno, ya no es el antropólogo que tiene el escrito perfecto, como cuando veíamos los Argonautas del Pacífico, y que luego sale el diario de Malinowski, ¿no? Que ahí es donde sale toda la vulnerabilidad del autor y donde se nos presenta por completo. Entonces aquí desde un principio el autor se presenta vulnerable. Se cuestionan y se ponen en debate los aspectos políticos y epistemológicos que inciden en dichas posturas, pues todo lo que la atraviesa, el contexto, se empiezan a preguntar de qué manera conocemos, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra clase. Bueno, ahorita voy a andar un poco más en eso. Son las características principales. De todos estos caminos para generar conocimiento, yo elijo el de la descolonialidad porque no se conforma con comprender la realidad y duplicarla, ¿no? Se compromete con la transformación de esta. El punto es conocer la realidad, pero para transformarla. Entonces, bueno, desde la metodología descolonial. Entonces, Formato más o menos, ¿no? De tiempos. sí. Un tiempo de exposición entre 30 a 45 minutos y luego hacemos unas preguntas y luego pedimos. ¿Sigue eso? Exacto. Sí. Después Y luego pedimos que nos dejen. preguntamos, preguntan ustedes, opinan, debatimos y luego sale en un momento le ponemos un numerito a la materia Vamos a descolonizarla. y escribimos el acta de examen profesional. Ya estás. Entonces, platícanos lo que hiciste, más que no te vamos a preguntar de si sabes o no sabes, ¿no? Entonces no es cuestión de saber o no saber, sino cuál fue tu experiencia. Va. Bueno. Pues gracias a todos los que están aquí. Y bueno, también ustedes obviamente. El trabajo que hice se titula La guerra por los recursos naturales, entre comillas, y la Reserva Comunitaria Zapatista del Huitepec. Es un estudio en camino a la descolonialidad. Y bueno, lo dirigió Xochitl, me asesoró Giovanna y me leyó Jorge. Entonces ya. Como se va a presentar el trabajo, más o menos hice un índice desde cómo fue construida esta investigación, una reflexión polifónica de la guerra por los recursos naturales desde lo global y una reflexión de la guerra por los recursos en lo local, es decir, en el Huitepec, que es una dimensión, es un diálogo, intenté hacer un diálogo entre la realidad local. Y cuando digo una reflexión polifónica me refiero a un diálogo entre las distintas posiciones que se han trabajado desde lo que llamo teoría del sur, en la que ahorita voy a abordar, y más o menos